Vamos a orar una vez más antes de compartir la palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia. Yo sé que estás en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Amén. Te ruego en esta hora que nos dé la sabiduría, el conocimiento, la revelación que viene a través de tu palabra, porque sé que tu palabra no vuelve a ti vacía. Hoy compartimos la Santa Cena con este pueblo, Señor, que es tu cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí en Peniel. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu conocimiento, tu sabiduría, tu revelación venga sobre nosotros. Padre, y tomo toda autoridad ahora en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de bloqueo mental, de duda, de incredulidad, lo echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda oposición en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, Mateo, capítulo 26. Este no es el versículo base, pero vamos a leerlo para que entrar un poco en el contexto de lo que dice la palabra de Dios. Dice 26.1 de Mateo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, el que había sido leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza de Jesús, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobre entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré a Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo:
¿soy yo maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. ¿Amén? A mí me enamora la palabra de Dios. Y en este relato, voy a tomar unos versículos, pero cada vez que la leo me enamora porque es maravilloso. Yo no sé si a usted le pasa o es mi imaginación, pero cada vez que yo leo pasajes, ahí dice que, para entrar un poco en el contexto, Jesús acababa de haber hablado en el capítulo 22, 23, 24, él sube al monte de los olivos y empieza a esa multitud a predicarle y a enseñarle sobre el reino de Dios. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvo, pero estuvo un tiempo largo, quizás estuvo un par de días, antes de venir a celebrar la Pascua. Faltaban 2 días, dice este relato, para celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablé de quién? De Simón. Un hombre que aceptó a Jesús, porque estaba Felipe el evangelista predicando, conoció a Jesús, lo aceptó, se bautizó. Era un mago que había engañado a esa ciudad, Samaria, por mucho tiempo. Y viendo las señales que hacía Felipe cuando predicaba, seguía a Felipe, dice, para todos lados, porque veía milagros, prodigios, que la gente se salvaba, se bautizaba, los endemoniados gritaban y eran liberados, había sanidades, milagros, prodigios. Y este Simón, que había sido mago, estaba atrás de Felipe viendo las señales. Pero no conocían el Espíritu Santo cuando llega Pedro y Juan y empiezan a hablar del Espíritu Santo y a ungir para que reciban el Espíritu Santo, y él vio ese, ¡wow! Y dice que le ofreció a los apóstoles dinero. Denme a mí, así yo también hago lo mismo. Y ahí los apóstoles dijeron que se muera con el dinero, porque él pensaba que la gracia, el regalo de Dios, era algo para negociar. Y es gracia de Dios el regalo de Jesucristo, de Dios mismo, que nos dio el Espíritu Santo y está en cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesús. Esa es la gracia. Y este relato que hablaba el domingo pasado nos lleva a reflexionar en que estuvo al lado de Felipe, este evangelista, creyó en Jesús, se bautizó, pero su corazón jamás fue transformado, cambiado. Eso le pasó a ese mago. Estuvo siguiendo las señales, creyendo, se bautizó, pero el corazón no había sido transformado. Acá sí vemos a Judas Iscariote, uno de los 12. Hay un misterio, y el título de esta predicación es el misterio del corazón de Judas. Es un misterio, porque él estuvo 3 años al lado de Jesús. Vio a Jesús caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces, ver al ciego ver, al cojo levantarse, aún a Lázaro resucitar. Tremendo. Pero este corazón era un misterio. Dice en el verso 20, cuando llegó la noche, se sentó Jesús con los 12. Pasar el tiempo de Pascua para los judíos es una ceremonia hasta el día de hoy muy importante. Lo más importante para los judíos es celebrar la Pascua, porque ellos conmemoran el tiempo en que fueron el pueblo de Israel sacado de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan del relato? Cuando Moisés los saca, tenían que preparar el cordero, panes y levadura, por eso se habla panes y levadura. Lo veía a tiempo para que el pan leudara y se inflara, porque había que comer esa noche la Pascua el cordero y volar, porque eran libres. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hubo que pintar la puerta con la sangre de ese cordero para que el ángel de la muerte no pasara por esa casa? Todo un ceremonial. Y para los judíos era muy importante celebrar la Pascua. Por eso leí del 26:1,
que cuando Jesús terminó de hablar a aquella multitud, le dice: dentro de 2 días yo voy a morir, pero quiero celebrar la Pascua con ustedes. Ya Jesús le estaba anunciando que él iba a ser entregado, que iba a morir crucificado. Inclusive cuando entra a la casa, esta mujer agarra un frasco de perfume, lo echa sobre la cabeza de Jesús y todo: ¡guau! ¿Por qué no venimos? Este era carísimo. ¿Cómo sería ese perfume? Yo me hago muchas preguntas, no sé usted, pero carísimo. Pero él estaba declarando que esa mujer, y el nombre de esa mujer no lo dice, pero quedó para memoria, porque en todos lados que se predique este evangelio, para memoria de esa mujer se relata esto que pasó. Ella lo ungió a Jesús. Era una costumbre judía: se muere alguien y es ungido con especias, con aceite para la sepultura. Y él relata a Jesús que esta mujer lo había hecho porque estaba declarando a Jesús que iba a morir. Pero se ve que sus discípulos no entendían. Ahí dice que le dijo: id y preparad la Pascua. Yo me pregunto, y le pregunto al Espíritu Santo: ¿habrán hecho un cordero asado? ¿Qué habrán comido Jesús? Porque él sabía que era la última oportunidad, era la última cena que estaba con sus discípulos. Y estaba este también, Judas, sentado a la mesa. Y para los judíos la Pascua es un momento muy, muy sagrado hasta el día de hoy, porque ellos festejan todo lo que pasó. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, ahí Mateo capítulo 15, Mateo 15:8, dice la palabra de Dios: Jesús le decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así era Judas, así era el corazón de Judas. Parecía que honraba a Jesús, pero el corazón de Judas tampoco estaba en las cosas de Jesús. Judas estuvo al lado de Jesús, comió con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero no entendió nunca el propósito de Jesús. Nunca lo entendió, y ahora lo vamos a ir viendo en este relato. Verso 21. Mientras comían, ahí Jesús tira una bomba: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y dice: entristecidos en gran manera, comenzó cada uno, uno por uno, a decirle: ¿soy yo, Señor? Esta pregunta le dice que ellos le hacían: ¿soy yo, Señor? Habla de humildad, de humillación. Se humillaron delante de Jesús y le preguntaron: ¿soy yo, Jesús? Ellos no acusaron a Judas, ni acusaron a otro hermano, ni a otro vecino. No, cada uno se humilló y le preguntó a Jesús: ¿soy yo, Señor? Esto habla de humildad, de humillación y de reconocer que como humanos todos los días podemos fallar. Y tenemos que preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿soy yo el que te falló? ¿En qué te fallé? Es una pregunta. Y mientras estamos en esta vida, en este cuerpo, en este mundo, todos los días nosotros podemos fallar. Acá los discípulos le preguntaron: ¿soy yo, Señor? Ellos entendieron que podían humanamente fallar y se humillaron hasta el punto que le dijeron: Señor, soy yo. Y alguno habrá llorado, alguno quizás se tiró de rodillas, no lo dice la Biblia, es mi imaginación, como le digo. Estaban comiendo ese corderito asado y Jesús tira esta bomba en el medio de la mesa: uno me va a entregar. ¡Wow! Este podría haber sido también un título: una bomba sobre la mesa de Jesús, o cenando con un traidor. Porque dice que
que Él se sienta a la mesa y llama a sus discípulos. No llamó a la multitud, no llamó a los vecinos, llamó a los íntimos, a los suyos, los que estuvieron viviendo con Él, caminando con Él, los que vieron los milagros, los que vieron cosas tremendas. Pero ahí había un corazón que no había sido cambiado, que no había sido transformado. Ahí había un corazón que quería entregarlo y Jesús lo sabía. Verso 23 dice: entonces Él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no ver a ese hombre haber nacido. Hasta ese momento había Jesús seguido a este hombre. Si miramos, dice, bueno le fuera, nos lleva a Salmo 41:9, que dice: aún el hombre en mi paz, en quien yo confiaba, dice el Salmo, el que de mí comía pan, alzó contra mí su calcañar. Esa palabra calcañar simboliza en aquel tiempo una traición grave, dolorosa, que a menudo esa traición venía de un ser amado o de un amigo muy fiel, que uno le confiaba. Por eso habla de calcañar. Es una traición muy grave, muy dolorosa, que duele cuando alguien confía en alguien y esa persona lo traiciona. Se da vuelta y le clava un puñal cuando alguien. Muchas veces un ser querido, un ser amado, suceden estas cosas. Y es muy feo, muy doloroso. Que la Biblia lo pone como calcañar. ¿Qué significa eso? Un hombre que engaña a otro cuando uno le tenía fiel, amistad. Pero miremos qué dice el 25. Este Judas, este muchacho era cínico, porque él estaba como si nada. El verso 25, entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo maestro? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Fíjate la palabra, su discípulo, cuando Jesús tira esta bomba y le dice, ellos se entristecieron, se humillaron y cada uno le pregunta: ¿soy yo, Señor? El verso 22. Los discípulos le preguntan: ¿soy yo, Señor? Ahora el único acá en el 25 que le dice: ¿soy yo, maestro? Ya no le habla de Señor. Judas le habla a Jesús como maestro, porque lo tenía maestro, el rabí, un rabino, alguien que... Y él pensaba, porque Judas pertenecía a los celotes, un grupo radical, que eran guerrilleros en esa época, que mataban romanos, que estaban en contra del gobierno de Roma, y Judas pertenecía a ellos. ¿Se acuerdan de Barrabás? Era el líder de los celotes. Y había matado no sé cuántos soldados y estaba preso y lo iban a crucificar. Y ahí lo largan a Barrabás y crucifican a Jesús. Ahora, él lo dice maestro. Mientras sus discípulos decían Señor, él le decía maestro. Porque él habrá pensado, como muchos en aquella época, que este rabí, que este maestro, era el que venía a libertarlo de los romanos, que era un líder político, que era un transformador, y Jesús en esos 3 años le demuestra que Él venía a transformar cada vida, el mundo entero, porque Jesús vino para eso. Ese es el mensaje de Jesús. Vino a transformar la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, a Jesús, para que por medio de Él nosotros podamos ser salvos.
Hoy el mundo clama, gime por cómo estamos viviendo, por la inseguridad, por las muertes, por la guerra. Falta Jesús. Falta Jesús en las vidas, en los hogares, en la familia. Falta Jesús. Hay problemas, sí, hay dificultades, sí, pero necesitamos a Jesús. Amén. Él es nuestro Señor y único Salvador. No es un maestro que nos enseña la palabra a través del Espíritu Santo. Él es nuestro Señor, único y suficiente Salvador. No hay otro. Amén. ¿Tenés problemas? Ponelo a Jesús. ¿Hay problema en tu trabajo? Ponelo a Jesús. ¿No tenés dónde vivir? Ponelo a Jesús. ¿Tenés enfermedad? Ponelo a Jesús. Amén. Jesús es la respuesta para todo hombre y para toda mujer. El mundo sería otro si nosotros ponemos a Jesús. Así sea. Pero la condición es de corazón. Porque Simón, que hablé el domingo pasado, era un mago que seguía las señales, pero su corazón no fue transformado. Judas tuvo 3 años con Jesús, pero también su corazón no fue transformado, no fue cambiado. Tenía una careta delante de los demás hermanos y delante de Jesús mismo. Porque parecía una persona fiel y verdadera, y oraría y llevaría la ofrenda, los diezmos de ese momento. Él era el encargado. Y sin embargo, andá a saber las oraciones que haría. Y sin embargo era una careta porque su corazón no estaba verdaderamente convertido a Jesús. Amén. Más adelante dice que cuando, en el verso 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y todo el pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo, hablaron entre ellos en esa reunión para prender aún con engaño a Jesús y matarle. Querían matarlo. Querían sacarse a Jesús del medio porque venía con una nueva doctrina para ellos. Pero dice la palabra de Dios que ellos buscaban una ocasión para entregarle. Entonces, el 14 dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron, dice, 30 piezas de plata. Estaba buscando, ¿sabes cuánto es 30 piezas de plata hoy? El valor de la plata son más o menos 2 millones y pico de pesos. Por esa plata le entregó al Hijo de Dios. Porque su corazón estaba puesto en la riqueza, en la avaricia. Muchas veces la avaricia hoy se toma como una idolatría. Muchos se afanan por la avaricia. Necesitamos trabajar, necesitamos la plata y tener una buena casa y tener los confortes. Dios no está en contra de eso. Pero cuando nosotros ponemos la avaricia primero, sí nos va en contra. El corazón de Judas no estaba convertido. Y cuando él vio la oportunidad, dijo, chao, esta es la mía. Acá hay plata. ¿Cuánto me quieren dar? 30 piezas de plata. ¡Wow! ¿Habrá sacado la cuenta ahí? Hoy serían 2 millones, ponele, de pesos nuestros. Y por 2 millones entregamos hoy para el que no la tiene plata. Pero si no es plata, pues ni siquiera un auto te compras. Y él por esa plata entregó a Jesús. ¿Por qué? Porque había avaricia. Si miramos el caso de Simón el mago, pasó lo mismo. Dame el Espíritu Santo para que yo también ponga mano y reciba el Espíritu Santo. ¿Cuánto querés? Plata, la avaricia. Y muchos cristianos a veces caemos en la avaricia. No voy porque a la iglesia voy a congregarme con mis hermanos, a alabar a Dios porque tengo que trabajar. No estoy en contra de eso. A veces la obligación del trabajo nos lleva a eso. Pero que eso no sea por costumbre, querer tener más, porque nos alejamos de las cosas de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios quiere que cumplamos, pero también que cumplamos con Él.
que le busquemos a Él. El corazón de Judas no estaba realmente en esto. Y había un cinismo en él, porque en el verso 25 él estaba como si nada, comiendo ahí, y él le dice: ¿soy yo maestro? Y ahí Jesús le dice: tú lo has dicho. Así que el relato dice que él se levantó, se fue y lo entregó. Vayan al lado, que ahí está, ahí lo van a encontrar. Lo traicionó Jesús. Ahí fue entregado Jesús por 2 millones de pesos. Quizás mi pensamiento, quizás si él no lo hubiese entregado por esas piezas de plata, habría durado un tiempo más. No lo sé, es mi imaginación. Porque ahí cuando empieza este relato dice: no lo hagamos a otro, decían los sacerdotes, los escribas. No hagamos eso ahora, porque viene la Pascua. Por eso se acuerdan cuando lo crucifican. Ya estaba la Pascua. Y había que bajarlo rápido y llevarlo al sepulcro, porque comenzaba la Pascua de ellos. Entonces había que sacar el cuerpo de él, no podía quedar crucificado. Lo que Judas Iscariote lo hizo en mal, Dios lo transformó en bien, porque él tuvo que adelantar el tiempo de la crucifixión, el tiempo que Jesús pagara por esto. Quizás, digo yo, mi pensamiento, capaz que duraba unos meses más, un año más, no sé, pero que iba a morir en la cruz, iba a morir, porque ese era el plan de Dios. Y esto que Judas quiere hacerle mal y entregándolo, Dios lo transforma en un bien, porque Jesús murió por toda la humanidad. Por eso necesitamos a Jesús, porque Él pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Amén. ¿Soy yo maestro?, le dijo este cínico. Tú lo has dicho. Y cuando le preguntaban a Jesús: ¿quién es, Señor, el que mete la mano en el plato conmigo? Este pasaje nos deja 3 reflexiones que podemos llevar a nuestra casa antes de pasar a la cena. Primero, la gracia de Jesús es hasta el final. Este era el final y Jesús lo sabía, pero estaba la gracia de ahí. Judas podía haber dicho: no, me arrepiento, Señor, mirá, me dieron 30 piezas de plata para que yo te entregue y me arrepiento. Y haber tirado ahí o tomar, no sé, pero me arrepiento, no quiero entregarte ni le voy a decir quién sos vos. Pero él no se arrepintió. Jesús permitió, sabiendo quién le entregaba, por lo que tenía que pasar, permitió que Judas comiera con él en su mesa. Aquel que lo trató como amigo, que estuvo siempre, él permitió hasta el último momento que podía haberse arrepentido y no lo hizo. El Señor es así con nosotros. Hasta el último momento Él nos está dando esa gracia para que nosotros podamos arrepentirnos de todo lo que uno habla, piensa o dice. Podemos arrepentirnos y pedir perdón. Muchos hoy viven en amargura, tristeza, rencor, odio, por la falta de perdón. Hay una estadística en el mundo: el problema de la humanidad es la falta de perdón. Y de ahí viene el rencor, el odio, la tristeza, la amargura. Y personas que andan mal. ¿Por qué? Porque alguien le hizo algo. Y como humanos, sí, nos enoja y nos cuesta, porque no es fácil pedir perdón. Pero Jesús quiere que nosotros pidamos perdón. Dios nos ofrece oportunidades de arrepentimiento hasta el último momento. Hasta el último momento de vida que nosotros tengamos, Dios nos da esa oportunidad de arrepentirnos. El peligro de la avaricia. Judas, en su corazón, estaba endurecido. A él le importaba más ese dinero que el poder estar un tiempo más con el dador de la vida. Ahí cuando se sientan a comer, era la casa de Simón, el leproso, dice.
había sido leproso. Y según los estudios, este Simón era pariente de Lázaro, el que había sido resucitado. Esa última cena que comen en la casa 2 días antes de que él fuese entregado, era la casa de Lázaro, que había muerto. Y ahí estaba Simón, el que había sido leproso. Tremendo. Y Judas, lo había visto. Y aún viendo esas cosas, teniendo eso, le interesó más la avaricia que el dinero. La avaricia es un ídolo que nos aleja de las cosas de Dios. Tengamos cuidado. Jesús dice: el que mete la mano en el plato conmigo, ese es. Tenemos que pensar muchas veces, cada día, en la noche, yo sobre todo lo hago, medito: Señor, ¿he metido la mano en el plato contigo? ¿En qué te he defraudado? ¿Qué he hecho mal para con vos? Tenemos que meditar, que nuestro corazón sea realmente cambiado, transformado. No de apariencias. Uno puede orar bien, puede alabar a Dios bien, puede glorificar a Dios, pero ¿cómo está el corazón? Dios mira el corazón. Nosotros miramos lo de afuera, las apariencias, pero Jesús mira el corazón. Y nosotros tenemos que tener un corazón agradable a Dios, porque eso es lo que Él mira, no la apariencia. Cerra tus ojos, iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Bendito y precioso Espíritu Santo. Mira en esta hora cada corazón, cada vida. En esta mañana, Señor, que estamos aquí, recibiendo de tu palabra, Señor. Que cada uno de mis hermanos, hermanas, del más chico al más grande, Señor, que podamos tener un corazón grato, un corazón afligido por servirte a vos, un corazón para cumplir tu palabra, Amén. para ser obediente a tu palabra. Que así sea. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, que no seamos como Lázaro, que hasta el último momento tuvo la oportunidad que vos le diste y no lo supo aprovechar. En el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que vengas a nosotros, que manifieste tu gloria, tu poder, porque vos vivís en cada cuerpo, en cada vida. Tu palabra dice que nosotros somos templos de tu presencia, Espíritu Santo. Mira cada corazón en esta hora, Señor, en la que vamos a compartir, Señor, esta Santa Cena, recordando el sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones. Y si en algo te hemos fallado, Señor, ahora nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Ore, mi hermano, ore. Pide a Dios lo que hay en su corazón. Ore, ore delante de Dios. El Espíritu Santo está en usted. En el nombre de Jesús, Señor, perdona toda falta.